Amigos, amigas de Revolución de las Conciencias, sean bienvenidos a un programa más. El día de hoy vamos a estar platicando diversos temas por ahí de política nacional, un poquito internacionales. Y bueno, como ustedes sabrán, para la semana pasada, el 10 de mayo, se llevó a cabo la 11ª marcha en busca de los desaparecidos, la verdad y la justicia. Esta marcha que convocan varios colectivos y madres de desaparecidos en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México, en la cual varias personalidades, desde Anabel Hernández, el obispo emérito Raúl Vera y diversos políticos y políticas se encuentran con las víctimas y hacen un llamado al gobierno para encontrar verdad y justicia ante esta realidad de desaparecidos y desplazados. Las cifras de las víctimas manejan es que a este momento hay un poco más de 95,000 desaparecidos en México y un poco más de 125,000 desplazados. Estos por diversos motivos. México, pues la violencia, el narcotráfico y diversas otras situaciones. Para todo este tema que es muy delicado, que hay que tocarlo con pinzas, pero que hay que entrarle, estamos platicando con dos amigos y amigas que queremos mucho y que tienen experiencia en el tema. Vamos a empezar con Madeline Ocadis. Madeline, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Súper bien. Aquí ya me siento de casa con Ya ustedes. eres de Sí, casa, ya eres de estoy casa, de ya. casa. Muy Y, contenta. y también estamos platicando con el compañero Misael Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, Jesús, bien, pues muchas gracias por la invitación de nuevo a ti, a producción, a Jorge y pues al auditorio que nos está escuchando. Ya Misa ahí tiene también cierta experiencia, estás muy familiarizado con este tema, ¿verdad? Sí, con estos temas de víctimas por Ujú. Sí, diversas sí. Es la parte, razones. la parte importante, yo creo que en este sexenio ha habido una responsabilidad también. Me parece que comparado con otros sexenios, en el gobierno de Andrés Manuel, ha habido, se le ha entrado de frente a este tema, ¿no? No se le ha dado la vuelta, el compañero Alejandro Encinas ahí ha hecho un buen trabajo, entonces me parece que hay otra perspectiva, otra forma de mirarlo en este sexenio. 95,000 desaparecidos y más de 125,000 desplazados. Ujú. ¿Qué está pasando en México? Misa, quiero empezar contigo. Bien, bueno, lo primero que me gustaría decir es que, bueno, el fenómeno de la desaparición en México, el primer registro de manera oficial que se tiene es de los años 60, 64, 67. Pues va en este contexto de contraguerrilla, ¿no? De ataque a las guerrillas, de ataque a la oposición, a otras voces que en los años 60, pues a nivel mundial se estaba generando toda una situación. Este fenómeno, lo que te quiero decir es, el fenómeno de la desaparición, primero era ejecutado por elementos del Estado, ¿no? Claro. Eh, y ahora lo que hemos podido ver en este fenómeno es que se ha trasladado particulares, es decir, Ujú. pasó de ser un delito que cometía el Estado y que puede seguir cometiendo, el Estado en sus diversos niveles de gobierno, pero que ahora sobre todo se traslada a particulares, ¿no? Que sobre todo asociados con la delincuencia organizada y con el narcotráfico. Este, Hay actualmente más de 95,000 personas desaparecidas. Hay una institución que cabeza este Sistema Nacional de Búsqueda, que es la Comisión Nacional de Búsqueda. Y últimamente en estos días se habló de la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel Así López es. Obrador sobre esta materia de búsqueda para crear el Centro Nacional de Identificación Forense. ¿Por qué es Ujú. importante este punto? Porque si bien desde la federación, desde el gobierno se ha reconocido que realmente existe un problema de desaparición, y cuenta de ello es que recientemente visitó a México el Comité de la ONU contra las Desapariciones, que no se había querido recibir su visita Ujú, ujú. porque se negaba Ujú. la presencia o la existencia de este problema. Ahora se le permite entrar al país, se hacen visitas, ¿no? A estados que tienen muy presente esta problemática. ¿Y qué pasa con el Centro Nacional de Identificación Forense? Si bien ya se reconoce que existe el problema y está una institución encargada de la búsqueda, y ha habido hallazgos, ¿verdad?
Recordemos, voy a poner el ejemplo de la Bartolina en Tamaulipas, donde se encontraron más de 500 kilos de osamenta, Ujú. de un lugar al que llaman que fue un punto de exterminio. Ujú. ¿Qué ha sucedido también? ¿Qué problemática se presenta? Hay muchos cuerpos sin identificar, ¿verdad? Porque primer paso, se reconoce el problema, se busca a los desaparecidos, se han encontrado cadáveres, personas fallecidas, restos, pero ahora tenemos el problema de la identificación de los cuerpos. Se decía por ahí de una forma muy sencilla que no se cierra el círculo, ¿verdad? Ujú. No se cierra el círculo cuando no sabemos a quiénes pertenecen estos restos Claro. y pues muchísimo menos se les puede entregar a los familiares. Este, pues digamos que ese sería como a grandes rasgos ¿Dónde estamos parados donde estamos en esta parados, sí. situación? Matt, el pasado 10 de mayo salieron diversas voces y me parece muy interesante cómo utilizan, no es utilizar, pero cómo a partir de una fecha como el 10 de mayo, la idea de la madre como un simbolismo de son las madres las que salen a buscar, muy como en las madres de Argentina, Ujú. que también recordemos, ellas son las madres las que salen a buscar en la dictadura de Videla a Bien. sus hijos y preguntan dónde están. Eh, Se toma mucho esta situación, ¿no? Esta imagen de la madre como una forma de esperanza de búsqueda. ¿Cómo ves esta Ujú, sí, situación? justo se retoma esta parte y qué bien que lo mencionas de esa manera, ¿no? Independientemente de las cifras, que desde luego que son importantes y son parte del contexto, resulta fundamental además adaptarlo a estas fechas del 10 de mayo, de la reivindicación de las mujeres, de la reivindicación de las madres, sobre todo en el contexto cultural de un país como México, que aún con todo lo que hemos avanzado tiene raíces profundamente machistas. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Justamente lo que tú mencionabas, desde el contexto histórico que tenemos a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, con la dictadura de Videla, que salen a buscar a sus hijos, que salen a protestar por sus hijos y por sus hijas desaparecidos durante la dictadura, y que ahora eso se ha ido replicando y que lo podemos ver en México también de manera muy sistemática, ¿no? Que las mujeres son las que están ahí, que las mujeres son quienes salen a buscar a sus hijos e hijas en nuestro país. Entonces pienso que es muy importante justamente dar el enfoque que se necesita en esta parte, porque ¿quiénes son quienes salen a exigir justicia, ¿no? A exigir justicia por sus hijos e hijas en el contexto, sobre todo del Día de las Madres en México? Entonces salen ellas a exigirle al presidente de la República que hable con ellas, que les dé una solución. Desde luego sabemos que este es un contexto tan complejo, por lo que mencionaba de igual manera Misael, por los desaparecidos, desaparecidas, desplazados y desplazadas, que también además vamos a ver cómo afecta este tema al desplazamiento a las mujeres, madres de familia, a las mujeres, a las jefas de familia, sobre todo en los estados en Claro. donde más permea este tema del crimen organizado. ¿No? Veámoslo en Guerrero, simplemente en Michoacán, etcétera, en donde las mujeres también han asumido ese papel de jefas de familia, de cuidar, porque también veamos todos los elementos que están detrás de esto, que incluso son estados de la República en donde los hombres salen al extranjero, ¿no? Se van ahí de mojados para mandarle a la familia, entonces la mamá es quien se queda ahí, pero de repente llegan grupos del crimen organizado a desplazar a estas familias. Entonces, ¿qué hacen las mamás con sus hijos, con sus hijas? ¿A dónde se van? ¿Qué oportunidades tienen? Porque además de todo, pues están completamente bloqueadas en temas de oportunidades económicas, sociales, Así es. políticas, etcétera. Entonces, ¿cómo vislumbramos todo este panorama que pues para mí sí es abrumador, desde luego? Y desde qué perspectiva se realiza, ¿no? Entonces, esta parte para mí resulta fundamental, esta parte, este papel que asumen las mujeres como las personas que exigen justicia para sus familias y para los desaparecidos y desaparecidas en general, porque se han formado redes muy importantes de mujeres que salen a buscar a sus hijos e hijas y que han logrado muchas cosas, también en conjunto con instituciones del gobierno, cabe decirlo, como la Comisión de Búsqueda, que depende de Gobernación, si no me recuerdo. Entonces, resulta fundamental el papel de las mujeres
en los avances que se puedan tener en materia de justicia y además de todo también en cómo afecta esta problemática social a las mujeres. Claro, porque digámoslo así. Las desplazadas es un tema de género. O sea, a las mujeres es a las que terminan desplazando muchas veces y los de hombres, por una cuestión también estructural, patriarcal, son en números los que más son desaparecidos, ¿no? O Misa, tú, a lo mejor estamos diciendo una cuestión incongruente. Tú eres más claro. Pues mira, ha sido muy debatido este tema, pero ha sobresalido sobre todo las desapariciones de las mujeres, ¿no? Recordemos que las mujeres, hay una violencia brutal contra las mujeres en cualquier ámbito, puede ser económica, emocional, física, ¿no? Y el tema de la desaparición, pues ha sido muy notable. Más si nos sumergimos en este sistema del patriarcado hegemónico, pues la mujer siempre ha sufrido este tipo de violencias y en un sistema donde también impera la impunidad en un 98%, resulta muy fácil para los perpetradores pues desaparecer mujeres porque ellos piensan que nada les va a pasar. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos otro problema también con el sistema de justicia en México, ¿no? La impunidad. Ahora, el tema de los desplazados, personas desplazadas, tiene muchos motivos. Pueden ser religiosos, pueden ser agrarios, pero en México en los últimos años ha crecido las razones por tema de enfrentamientos de delincuencia organizada, de grupos de la delincuencia organizada, por el control territorial que pudiera significar el trasiego de drogas, la siembra de drogas, en fin, el control territorial de una zona, ¿no? En México, hace 2 años se aprobó la ley que atiende desplazamiento forzado interno en la Cámara de Diputados. Pasó al Senado, pero no se ha ratificado, ¿verdad? Ahí se congeló. Ahí quedó. Yo creo que sería un avance muy bueno en términos legislativos y después presupuestales para que después pues, México pudiera tener una institución, herramientas legales y económicas para hacer frente al problema. Porque se sigue dando, ¿no? A pesar de que ya hubo un cambio de gobierno hace 3 años, se sigue dando el fenómeno de desplazamiento, sobre todo por estas razones de la delincuencia organizada. Claro, yo quisiera ahí mencionar, Matt, no sé cómo lo veas, México y Colombia comparten estos escenarios, siendo los países de América Latina que tienen mayor problema de desaparecidos y de desplazados. Y, por ejemplo, el caso de Colombia, recordemos que está siendo fracturado por tema de la guerrilla, tema agrario, también lo comentabas, porque pues estaban peleando la tierra, ¿dónde sembrar coca, el ¿no? Medio de vida, es el medio de vida también. Y, bueno, tienes una guerrilla, ¿dónde sembrar? Y bueno, fue una cuestión de que hubo ciudades que se las dueña la guerrilla, grupos del narcotráfico y estos grupos de autodefensa que la derecha utilizó también para hacer sus desapariciones, ¿no? También. Entonces, en el contexto latinoamericano, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Hay para dónde hacerse? ¿Hay para dónde salir? ¿Hay una posible forma de solucionar esto? Pues mira, yo sí pienso que es un tema muy complejo, o sea, más allá de complicado, muy complejo, es decir, que existen muchísimos elementos ahí que compaginan y que hacen que esto de repente se vuelva mucho más complicado, como lo que mencionabas de las FARC, por ejemplo, que ya hubo un acuerdo de paz en Colombia, me parece que fue en el 2016, entonces a raíz de eso, de la firma de los acuerdos de paz, pues sabemos que también hubo grupos disidentes entre comillas, de las FARC, que ahora están cooptados por el crimen organizado o que incluso ellos mismos son quienes encabezan estos grupos del crimen organizado al interior en Colombia. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Pues que desde luego se fracturen y se vicien esas luchas, ¿no? Que anteriormente veíamos que además está el tema de los grupos de autodefensa, etcétera, ¿no? Que ellos se asumían en un primer momento con grupos como grupos de autodefensa, pero apenas hace poco yo escuchaba también un reportaje que hicieron de cómo funcionaban estos grupos disidentes de las FARC que ahora ya son, que están cooptados por el crimen organizado mexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación que tienen estos grupos de las FARC con grupos del crimen organizado de los más grandes en México para el tráfico de drogas? Entonces, vemos justamente ahí la relación que existe también, o la correlación que existe entre México y Colombia por estos temas fundamentales, y que además vemos que sí hay una conexión, digamos, directa
de las causas por las que se está generando este desplazamiento y por las causas por las que se está generando esta desaparición, ¿no? Y lo que platicábamos hace un momento, creo que las causas son distintas en cuanto al tema de desaparición, es decir, los hombres o las cifras de los hombres que están desaparecidos es por un tema de violencia, es por un tema de crimen organizado. Y el tema de las mujeres, el tema de la desaparición de las mujeres es por un tema de género estrictamente. Así es. Entonces, si nosotros también no tenemos las condiciones o no tenemos, digamos, el aparato institucional o los mecanismos institucionales implementados con esta perspectiva de género, pues difícilmente vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Pues porque nuestros aparatos están hechos desde una visión masculina. O sea, están hechos desde los hombres, para los hombres y por los hombres. Porque veamos que anteriormente las mujeres ni siquiera podíamos votar, anteriormente apenas tenemos un congreso con paridad de género, entonces, pues anteriormente, ¿quiénes hacían las leyes? ¿Quiénes creaban las reglas en las instituciones? Pues los hombres. Entonces, desde luego que teniendo una visión masculina para nosotros querer atacar un tema de desaparición de género, pues difícilmente lo vamos a lograr si no tenemos los mecanismos institucionales necesarios que se implementen para poder nosotros atacar este problema, porque recordemos justo que no es un tema aislado, es decir, no es un hecho aislado, es todo un tema estructural, justo como lo mencionaban, de una estructura patriarcal, en donde desde luego que si tú partes de esa estructura ya estás en desigualdad de condiciones en todos los sentidos, política, económica, cultural, social, etcétera. Entonces, si nosotros no implementamos un mecanismo institucional que pueda, digamos, aminorar todas estas cuestiones estructurales, pues difícilmente vamos a poder avanzar en ese sentido. Misa Matt, la verdad es que el tema es muy extenso y no sé si nos dé tiempo a ver todo, pero les voy a preguntar a los dos. Se ve que una de las causas posiblemente más importantes de tanto desaparecidos y desplazados es el tema de la violencia y el narcotráfico en México. Es fundamental. Estamos hablando de un tema toral en esto. La estrategia de seguridad del presidente y lo voy a resumir así, aunque sabemos que es más complejo, abrazos no balazos, esta situación de ir a las causas primarias de la violencia, esta desigualdad económica, este neoliberalismo social que hay por ahí y que desgarra el entorno familiar, el entorno de la comunidad. ¿Es una buena estrategia para detener esta situación de los desplazados y los desaparecidos? ¿O en realidad es un paliativo? Estamos hablando de una curita para un tema que es muchísimo más fuerte. ¿Ustedes qué creen? Vas tú, Misa. Yo ya... Vas tú. Dame un segundo. Pues mira, tal vez en el ámbito de los programas sociales, yo creo que es un acierto. Yo he podido constatar, por lo menos en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de familiares que ya han sido beneficiarios, cómo inclusive se motivan, ¿no? A darse estas oportunidades y meterse al ámbito laboral legal, ¿no? Muchas veces en comunidades apartadas de Guerrero, Tierra Caliente, pues es muy difícil encontrar condiciones y la forma más rápida de hacerse dinero, pues es colaborando con el crimen organizado. Ahora, eso en términos de programas sociales. Andrés Manuel ha puesto en marcha, o el gobierno federal ha puesto en marcha, y algunos estados también han hecho este esfuerzo, pues de implementar las comisiones estatales de búsqueda, ¿no? Así es. Siempre hay un problema en cuestiones presupuestales, ¿verdad? Se dice que no hay dinero que alcance. Y el tema de las desapariciones, que ascienden a más de 95,000, pues ir buscando una por una, si tú lo piensas en términos presupuestales, pues va a ser infinito. De tal forma que pues, los protocolos de búsqueda pretenden hacer búsquedas por regiones. Es decir, no vamos a buscar, no es que no se busque una persona en particular, se busca a todos, pero lo que te quiero decir es, vamos a ir buscando conforme a las investigaciones también que se pueda brindar la fiscalía. Y sí, yo creo que así con este protocolo de búsqueda y las investigaciones de la fiscalía se pueden encontrar más personas que ir uno por uno, ¿no? Es decir, también se cuenta con un registro nacional de fosas. Este registro obra en las fiscalías. Y eso puede dar muchas luces por dónde sacar el problema. Finalmente, yo considero que pues, al estar inmersos en un sistema
capitalista, pues va a ser muy difícil que se le pueda dar un revés definitivo al problema, ¿no? Porque pues hay muchas necesidades que el mismo sistema capitalista genera, ¿verdad? Claro. Pero en cuestiones tal vez administrativas, gubernamentales, presupuestales, estos son datos que pudieran abonar a solucionar parcialmente el problema. Matt, ¿qué Pues crees? fíjate que yo difiero. Sí, Sí. a ver, dime. Sí, yo difiero porque para mí sí me parece un tema de paliativo, ¿sabes? O sea, yo sí pienso que es un tema mucho más complejo, sobre todo por una cuestión incluso de institucionalidad históricamente hablando. Es decir, ¿qué fue lo que pasó con el gobierno hegemónico del PRI? Lo que permitió el gobierno hegemónico del PRI es justamente esto que está pasando, que se fortaleciera tanto de manera paralela al gobierno la estructura del crimen organizado, que ahora ha llegado hasta estos niveles en los que estamos viviendo. De niveles de violencia desproporcionada en todos los sentidos. Yo veía apenas un video en donde van grupos del crimen organizado detrás de camionetas de la Guardia Nacional, lo cual me parece escandaloso, me parece de terror, o sea, por decirlo lo menos. Entonces, desde luego que es un tema que no vas a llegar a atacar de manera frontal, como incluso lo quiso hacer el gobierno de Felipe Calderón con esta guerra contra las drogas, que lo único que hizo fue acentuar la violencia de manera generalizada. Entonces, desde luego que esto que nos hace ver que no puedes atacar el crimen organizado, que no puedes atacar una problemática social tan compleja como lo es el crimen organizado con una sola cosa. Es decir, necesitas un tema integral. ¿Y cómo haces ese tema integral? Desde luego que es fundamental este tipo de acciones. Es decir, no vas a decir, bueno, el gobierno no está haciendo nada. Pues sí, pero eso es lo mínimo, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los chavos? ¿Qué pasa con los que además de todo ellos son el blanco perfecto de cooptación del crimen organizado? Entonces le dices, oye, vente porque... ¿Y qué hacen con ellos? Pues son la carnada. Sí, y en algún momento he escuchado que la gente dice, es dinero fácil. Pues por supuesto que no es dinero fácil, pero es dinero rápido. Eso sí, es dinero rápido. Entonces, ante la necesidad de la gente, ante el desplazamiento de la gente, ante cero oportunidades que tienen las personas, pues ¿qué hacen? Se van para allá. Entonces, no es lo único que tiene que hacer para mí, no es lo único que tiene que hacer o que tendría que hacer el gobierno en cuestión de ataque del crimen organizado o de ataque a las desapariciones o a los desplazamientos, etcétera. Y sobre todo también tener una política de prevención para mí es fundamental. Casi siempre nos vamos con esta idea de cómo atacar un cierto delito. Está comprobadísimo que las penas no son un elemento fundamental para inhibir la comisión de delitos. Es decir, si yo subo la pena por homicidio o por feminicidio a 300 años, eso no va a hacer que las personas dejen de cometer feminicidio, que los hombres dejen de cometer feminicidio, ¿no? Entonces, siempre debemos de tener una visión previo a que se cometan las cosas. Entonces, incluso con el tema de las comisiones de búsqueda, desde luego que no les da ni el tema económico, ni el tema de recursos humanos, ni el tema de recursos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues sí, desde luego. Y claro que es un tema muy complejo que en donde también la sociedad está inmersa en eso y en donde también la sociedad ya incluso ha normalizado ciertas prácticas. Entonces, justamente para mí, desde mi visión, desde mi perspectiva, sí pienso que es fundamental que este tipo de problemáticas traten de, digamos, de atacarse, por así decirlo, pero también desde una perspectiva de prevención. ¿Sabes? O sea, también como atacarlo de este lado de cuando ya pasó es evitar que suceda eso, ¿no? ¿Y cómo evitas que suceda eso? Entonces, se necesita también un tema de incentivo incluso cultural. Tú mencionabas hace rato algo muy importante que es el tema de crear comunidad, de conservar a la comunidad. ¿Qué ha pasado también con este modelo económico capitalista? Pues que nos enseña a reforzar el individualismo, a decir tú, ¿no? Y que te importe lo que te pase a ti, que te importen únicamente tus intereses económicos, tus intereses, por supuesto, que todas las personas tenemos metas y tenemos lo que tú quieras de manera personal, pero siempre hay que verlo con una perspectiva colectiva.
¿sabes? Siempre hay que verlo desde el tema de las colectividades, incluso nosotros, el tema que mencionábamos hace rato de las mujeres, ¿no? El tema de las mujeres, en el papel de las mujeres, de que las mujeres jugamos en cuestión de la familia, de la cohesión social, de los vecinos, de las vecinas, pues las mujeres somos fundamentales, somos un pilar fundamental en ese sentido. La ley de amnistía que se aprobó, pero que no se ha materializado, no se ha ejecutado. ¿Y cuántas mujeres hay en donde, en las cárceles, en los centros de reclusión, por causas que aparecen en la ley de amnistía, por ejemplo, Claro. y que podrían salir, ¿sabes? Ujú. O sea, yo estuve también trabajando en algún momento con un colectivo de la UNAM, llamado Mujeres en Espiral, en donde íbamos a platicar con las mujeres en situación de reclusión en Santa Marta, Catitla, y justamente nos comentaban este tema del abandono incluso que sufren ellas, porque ¿quiénes somos siempre las que cuidamos? Las mujeres. Entonces, cuando tú volteas a ver el penal varonil, pues hay una fila inmensa de mujeres que Claro. van a procurar a sus familiares que están recluidos. Pero entonces, ¿quién va a ver a las mujeres cuando las mujeres ya no están de este lado de los cuidados, ¿no? Entonces es todo un tema muy complejo que yo pienso que podríamos avanzar, por ejemplo, con esa parte, con aplicar, con que ya se tengan los mecanismos necesarios, por ejemplo, para la aplicación y la materialización de la ley de amnistía, Claro. por ejemplo. O sea, temas ya mucho más contundentes y que tengan mucho más impacto, porque de repente no nos damos cuenta que ese tipo de cosas tienen un impacto fundamental en lo que va a pasar después. Tú dejas salir a esas mujeres que además de todo son inocentes y automáticamente vas a tener unas consecuencias favorables en términos de volver a integrar a la familia, de volver, muchas de ellas me comentaban incluso, pues es que yo ya estoy bien preocupada porque yo ya llevo 6 años aquí, mis hijos ya son adolescentes, entonces ya se están metiendo en problemas de drogas porque ya no hay quien más, ¿sabes? Entonces, y ni siquiera quiero meterme en un tema como de reforzar que las mujeres seamos el centro de cuidado de las familias o de lo que tú quieras. Sin embargo, es algo que así pasa, que socialmente es así. Entonces tampoco vas a llegar tú a querer modificar esto de raíz, sino que hay que darles las condiciones, más bien, ¿sabes? Hay que darles las condiciones para que ellas puedan, y a todas las personas, no solo a las mujeres, ¿no? Evidentemente, sino a todas las personas, pero hablando en este tema muy específico, a mí sí me parece que tendríamos que ir más allá en cuestión de acciones contundentes para poder dar frente a este tipo de problemáticas sociales que son tan complejas y que afectan de manera directa en muchos ámbitos de la sociedad. Claro, pues mira, me parece que para ir redondeando esto, siempre tratamos de dar algunas conclusiones. Esto es un problema estructural de un sistema económico, de un sistema social, capitalista y de esta fase superior del neoliberalismo. Como diría el clásico, nuestro clásico. Sí. Sin duda, hay una situación de desgarramiento en el entorno social. Y porque claramente es innombrable, es una cuestión increíble que estemos hablando de desaparecidos, ¿no? Es un crimen y es un crimen social y es un síntoma de una sociedad que se está poco a poco desgarrando, ¿no? Ya lo mencionaste, el Estado ha sido parte de estos crímenes y ahora yo lo diría en gobiernos, en países como México, Colombia, donde el narcotráfico y estos grupos delictivos y el Estado a veces están muy, muy coludidos. Así es. Y ya hay delgadas líneas donde no se sabe quién empieza y dónde termina quién, ¿no? Por desgracia, hablemoslo en claro, o sea, hay estados de la República donde el Estado y el narcotráfico son lo mismo, ¿no? Participan en las mismas actividades. Sí. Y estamos hablando de que tenemos entornos destruidos y rotos. Y estos son los resultados, ¿no? 95,000 desaparecidos y más de 125,000 desplazados. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que sí. Hablemos de las causas primarias de estos males en Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo creo que es un buen programa que puede ir ayudando a que los jóvenes no vean, como dice Mar, el dinero rápido como una opción, ¿no? En estos grupos delictivos. Y bueno, vamos a estar viendo esto. Es una conclusión que creo que puede ser rápida. No sé si ustedes gustan decir algo, alguna otra cosa.
No sé si... Muy bien. Sí. Para ir cerrando. Pues sí, justo para ir cerrando, a mí me parece que siempre hay que ver las problemáticas desde esta perspectiva integral. Para mí resulta eso fundamental. O sea, yo terminaría diciendo eso. Siempre hay que ver los temas no se pueden atacar de manera aislada, los hechos no se pueden tomar de una manera aislada. Háblese del tema del que se hable. ¿Por qué? Pues porque son temas sociales. Entonces, cuando tú estás hablando de un tema social, desde luego que no puedes excluir todas las causas que están detrás de lo que lo subyacen en este caso. Entonces, no puedes hablar de desaparecidos y de desaparecidas sin saber los contextos en los que están desapareciendo, sin saber, porque incluso desde luego hay el tema de desaparecidos y desaparecidas en México, pues hay ciertas regiones en donde hay más número de desaparecidos y desaparecidas. Claro, sí. Entonces, vamos a ver las causas, ¿no? ¿Por qué en estas regiones está sucediendo esto? ¿Por qué en esta región está sucediendo? Entonces, siempre es verlo desde una perspectiva integral. Y desde luego, si lo ves desde una perspectiva integral, es para darle una solución integral. No puedes tú con una sola acción atacar un problema de raíz, que es un problema social y que sobre todo tiene que ver con causas estructurales, con causas territoriales, con causas económicas, con causas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, siempre para mí resulta fundamental este tema, ¿no? Y verlo además de manera interinstitucional, es decir, no solo una institución se va a encargar de atacar cierto problema, sino que al mismo tiempo de ver esta perspectiva integral, pues tal vez alguna secretaría puede realizar una cosa, tal vez otra secretaría, pero siempre coadyuvando en este sentido, ¿no? Y nosotros además con el compromiso institucional o desde la perspectiva de gobierno y también de la mano de la sociedad civil. Porque recordemos que la sociedad civil pues ha jugado un papel fundamental y sobre todo en este tema que estamos hablando en este momento, ¿no? De los desplazamientos y de las desapariciones. Entonces, sí es un tema que pues bien complejo y urgente, ¿no? Que hay que atacar de manera urgente, pero que desde luego no se va a poder atacar con una sola acción. Claro. Misa. Bien, pues tú mencionabas un tema bien importante, ¿no? Que era la participación de la sociedad. Es muy importante que se pueda participar desde ese ámbito, sobre todo en el tema, bueno, en todos los temas, si bien todos los temas, pero por ejemplo en el tema de desplazamiento, hay algunas legislaciones como la de Chiapas, la de Guerrero, que hay las leyes que ya existen que atienden el desplazamiento. Sin embargo, han surgido críticas en torno a que para atender, ya cuando existe el problema, se debe de considerar la participación de las víctimas que han sufrido desplazamiento. Porque siempre nos encontramos ante esta acción del gobierno de, bueno, está el problema, yo los voy a reubicar, ¿no? Pero no participan las personas diciendo, a ver, yo no quiero que me reubiques, yo quiero retornar, ¿no? Y ojo, hay uno. Y dos, si me reubicas, yo te quiero decir dónde. Claro. No, porque siempre es así, aquí y ya. Claro. Entonces, siempre ha faltado como esta normatividad y sensibilidad también, mecanismos gubernamentales que han inhibido la participación, ¿no? De las víctimas. Pues mira, al final del día estos problemas pues van de la mano con los derechos humanos, como es el derecho humano a la verdad, ¿no? El derecho humano a la justicia, el derecho humano a ser buscado, el derecho humano a la seguridad, ¿no? Que son derechos humanos pues que el Estado de manera sistemática, que si bien se funda el Estado en brindar seguridad, pues nos está fallando, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se tiene que fortalecer muchísimo, muchísimo. Claro. Pues, amigos, amigas, de Revolución de las Conciencias, este tema es muy extenso, con muchas aristas, pero también me parece que es central el que tenga un compromiso desde la sociedad, desde el Estado, a darle solución a esta problemática. Y digámoslo claro, ¿no? Este solamente es el resultado de un sistema económico que destroza a la comunidad, ¿no? Que está destrozando a la comunidad. Dirían por ahí, alguna vez Anabel Hernández dijo, el narcotráfico es el claro ejemplo del capitalismo en su máximo esplendor, ¿no? Cómo por producir y por vender se puede matar todo. Entonces, esto simplemente es la respuesta a este sistema capitalista, ¿no? Que ve a la vida humana como un objeto, una mercancía. Una mercancía más, ¿no? Hay un compromiso, se debe seguir apoyando a las víctimas, a los familiares, a los desplazados y se debe seguir exigiendo
verdad y justicia para los desaparecidos, hasta que se encuentren, ¿no? Ujú. Hasta que regresen todos. Amigos, amigas de Revolución de las Conciencias, les agradecemos mucho que se hayan quedado en este programa. Nos vamos tan rápido. Ya nos vamos rápido, pero Ujú. Muchas gracias. seguimos ahí platicando en la semana diversos temas. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Nos vemos.